como sencilla, pero hay profundidades, sobre todo relacionadas con el carácter de Dios, que el que está aquí no tiene la capacidad para desarrollar lo que contiene, pero vamos a procurar de dar algunas lecciones sencillas. Génesis capítulo 18. Después, lo anterior tiene que ver con el pacto de la circuncisión que Dios le presentó a Abraham. Entonces, después de ese pacto, le apareció Jehová a Abraham en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Vamos a sugerir que es el mediodía. Alzó sus ojos y miró, he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo, se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham se fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas, tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba acompañándolos. Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, sabiendo que, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Versículo 20, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Ahora, hermano, este capítulo tiene cosas que son, como estamos diciendo, muy profundas.
Y vamos a decir de entrada que es como si Dios estuviera descorriendo el velo para mostrarnos algo de su divinidad, su esencia. En esta porción encontramos una manifestación en forma visible de lo que es la triunidad. Uno generalmente dice la Trinidad, pero el nombre inicial que los teólogos utilizaron para hablar de la esencia misma de Dios, que desde el comienzo de la Biblia aparece revelado como en una pluralidad, aunque Él es una unidad esencial. Pero el término es triunidad. Es como la Navidad, dice uno, que recién pasó esta festividad religiosa, pero el nombre inicial es Natividad, que viene de nacimiento, pero hubo un apócope de la palabra donde se suprimen letras para hacerla más fácil en el uso cotidiano. Entonces vamos a decir que el término original era triunidad y nosotros decimos corrientemente la Trinidad. Y tristemente el concepto, la doctrina ha sido ridiculizada por algunos porque Roma se ha encargado de distorsionar la realidad. Ellos hablan del día de la Santísima Trinidad. ¿Cómo se les ocurre? Ellos tienen un panteón de santos y santurrones. Y en ese panteón de idolátrico, donde tienen fechas que celebran el día de San Fulano, tienen un día para la Santísima Trinidad. Y sus teólogos, ellos presentan ilustraciones de la Trinidad de la triunidad que no encajan. Y algunos hermanos también tratamos de presentar vamos a decir, algunos ejemplos para expresarlo. Vamos a suponer, algunos dicen, pero es que la triunidad aparece en el mundo natural, el agua, dicen ellos. Se presenta en 3 estados, estado líquido. Y al meterla en el congelador o a estar a una temperatura baja, se convierte la misma agua en hielo, que es agua pero en otro estado. Y si se somete a una temperatura alta, se convierte en vapor, en estado gaseoso. Entonces dice, ahí tiene usted una ilustración de lo que es la doctrina de la triunidad, pero eso no se ajusta, porque el agua líquida es un solo estado. Allá hay hielo, sí, pero es hielo en un momento físico, en el tiempo, pero es en un solo estado, mientras que la triunidad es algo que contiene 3 personas que son exactamente iguales entre sí. Pero el estado sólido no es igual al estado gaseoso, ni el estado gaseoso es igual al agua líquida. Pero el Hijo, como Él dijo, como oíamos, Él dijo, yo y el Padre uno somos. Entonces no hay un ejemplo del mundo natural que pueda darnos una explicación de lo que pertenece al mundo. En el mundo espiritual, lo más excelso. Bueno, hermanos, aquí en forma sencilla tenemos una manifestación en forma visible de lo que es la triunidad. Es interesante que dice el versículo 1, después le apareció Jehová a Abraham en el encinar de Manre. Le apareció Jehová, pero dice el versículo 2, alzó sus ojos y miró, he aquí 3 varones. Le apareció Jehová,
pero él vio 3 varones. Y más abajo notamos que 2 se levantan los 3. Por ejemplo, dice el 16, los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y dice más abajo, versículo 22, se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Los varones se apartaron, los 3. 2 marcharon, pero se apartaron los 3, pero él estaba hablando con uno que es llamado allí Jehová. Algunos dicen, bueno, aquí hay una representación de lo que es Dios, pero 2 ángeles y uno que es Jehová. Pero vamos a decir que son 3 personas en forma angelical, aunque presentáronse al principio como unos varones que llegaron, y Abraham estaba al mediodía debajo de un árbol, estaba allí sentado, quizás esperando que algún caminante que no tuviera hospedaje llegara, y él los hospedó no como si hubiese sido una manifestación de Dios en su pluralidad, sino como unos visitantes que necesitaban hospedaje. Pero después él entiende. Ahora uno encuentra en el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1, en el principio creó Dios. Ese nombre Dios allí no es el nombre singular de Dios, que es Él. Aquí el término es Elohim, que significa dioses. Un judío que conoce el idioma y la gramática, él leería: en el principio dioses creó los cielos y la tierra. Nosotros leemos en nuestra Biblia, no nos damos cuenta que el término Dios allí no es Él o Elá, sino Elohim, que es una pluralidad. ¿Y cómo sabemos que es una pluralidad? Porque más abajo dice: y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Se habla de Elohim, dioses, y después se habla del Espíritu de Jehová. Dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Más adelante, cuando crea al hombre, en el capítulo 2, hagamos al hombre. Dioses, Elohim, ahí se dice hagamos. La misma forma en que el libro de Génesis nos es presentado en sus principios, presenta la idea del Dios que nosotros creemos y adoramos. Ese Dios triuno tiene una personalidad plural. Después de la caída, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Y en el capítulo 11, en la Torre de Babel, descendamos y confundamos sus lenguas. Todos esos son capítulos de Génesis, donde uno vislumbra desde el comienzo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y luego al capítulo 11, esa idea de una pluralidad. Y creemos que en este capítulo 18, que yo no tengo la capacidad, hermano, de explicar de una manera, vamos a decir, fiel, lo que encierra, pero aquí hay algo, hermano. Dios está descorriéndonos el velo. Hay un versículo que es muy reñido y muchas Biblias, si se pueden llamar Biblias, sobre todo la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, lo suprimen parte del contenido. Solamente leerlo allí, Primera de Juan, capítulo 5,
Y el versículo 7. 3 son los que dan testimonio. En la traducción del Nuevo Mundo suprimen lo que sigue y luego continúa en el versículo 8 al final, que dice, y él dice, 3 son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la palabra, y estos 3 concuerdan. El versículo 7 y el versículo 8 contiene 44 palabras, pero ellos suprimen 26 palabras y dejan 18. Casi todas las traducciones que uno puede consultar contienen los 2 versículos completos. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Si usted utiliza este versículo para presentarle la doctrina de la Trinidad a un testigo, se lo va a refutar. Porque uno podría decir, bueno, pero ellos dicen, y aquí mismo, esta misma traducción tiene una nota marginal que dice, estos 2 versículos no aparecen en los manuscritos más antiguos. Pero ese inserto que está allí es algo que confunde, porque hay muchos manuscritos antiguos que los contienen, indicando que desde mucho atrás ha habido una corriente diabólica que trata de quitarle el filo a la doctrina de la Trinidad. Y ese versículo es uno de los más claros. Pero alguien también podría decir, hermano, pero es que en el bautismo el Hijo es puesto por Juan debajo del agua. El Espíritu Santo desciende en forma corporal como de paloma. Y Dios habla en los cielos, este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene todo su contentamiento. ¿No hay allí también, empezando el libro de Mateo, del apóstol, una manifestación en forma visible y audible de lo que es la Trinidad? El Hijo estaba en carne, el Espíritu Santo se presenta en forma corporal como de una paloma. No es una paloma, no se ve a Dios, pero su sonido se esparce y oyeron, este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene todo su contentamiento. Eso fue en el bautismo, y el Señor, cuando presenta al final el mandamiento, de predicar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la salutación al final de 2 Corintios capítulo 13: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y en muchas porciones en la Biblia, yo he oído al hermano Alirio y al hermano Gelson y a muchos hermanos hablarnos de esto en otras ocasiones. Pero hermanos, vamos a decir que aquí hay algo que Dios nos está presentando. Aparecen 3 y los 3 se levantan, pero queda uno. ¿No vemos allí algo de lo que llamamos la omnipresencia? En 3 se marcha el concepto que nosotros tenemos, pero ahí es una realidad. Pero de repente aparece uno solo, porque Él es omnipresente, pero Él es omnisciente también. Sara estaba en la tienda, se preguntó, eran 3, pero uno es el que pregunta. Vamos a volver allí, porque tenemos que utilizar el mismo lenguaje que utiliza el capítulo 18 que estamos tratando de ilustrarlo, como presentarlo como una ilustración de la doctrina de la Trinidad. Dice
el versículo 9. Y dijeron, ahí está en plural, dijeron los tres: ¿dónde está Sara tu mujer? Él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo, no dice entonces dijeron. Cuando se trata de expresar un poder que puede lograr que una mujer como Sara, que era estéril y tenía 90 años, como dice aquí, le había envejecido. Y ella misma dice: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Bueno, ¿dónde está Sara? Aquí en la tienda. Ellos no vieron a Sara, Sara estaba en la tienda. Entonces dijo: de cierto, volveré a ti. Dijo, eran tres. Y uno hablaba expresando lo que los tres decían. Y uno habló. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Versículo 2, se rió pues Sara. Y la omnisciencia de él detectó, sin estarla viendo, que ella se había reído. Y ella sorprendida. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Acaso hay alguna cosa difícil para Dios? Eran tres. Habrá uno llamado Jehová, y aquí se presenta su nombre. ¿Habrá alguna cosa difícil para Dios? Busque si el nombre es Él o es Elohim, pero ese nombre es la deidad presentada, o Dios presentado como una pluralidad. Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Quizás no fue una carcajada, pero era como la risa de la incredulidad, pero ella en el alma tenía fe, porque dice la Biblia: por fe la misma Sara recibió fuerzas para concebir, aún fuera del tiempo de la edad, siendo estéril, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Está su omnisciencia, pero al mismo tiempo su omnipotencia. Tendrá a luz un hijo. Eso es imposible. En Romanos capítulo 4 dice de Abraham siendo ya muerto. Y él creyó en esperanza contra esperanza. Llegó a la tierra de Canaán a los 70.